Yo le puse recuento 2021, me acordé, ¿verdad? Es lo que voy a hablar hoy basado en el Salmo 177, versos 11 al 14, que el salmista dice: me acordé de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Como dije, haré un recuento de los sermones, de las series, específicamente de lo que se hablamos. Es importante recordar, porque recordar nos ayuda a apreciar lo que tenemos. También nos ayuda a ser agradecidos. Y también nos ayuda a ver lo bueno que ha sido la vida con nosotros. ¿Por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? Uno se pregunta, ¿por qué eso es importante? Es importante porque, según el salmista, nos ayuda a alabar su nombre. Cuando nos recordamos de todas las cosas que Dios ha hecho, específicamente este año que pasó, cómo Dios nos ha traído, todo lo que Dios ha hecho, y cuando nos recordamos, oh, si Dios no hubiera estado conmigo, yo no pudiera haber logrado esto, o yo no pudiera haber llegado a este lugar, yo no pudiera haber sobrevivido a esta situación. Por eso alabo su nombre. Por eso es bueno recordar las obras de Dios. También nos ayuda a reconocer su obrar en nuestra vida. Especialmente como cristianos, no somos personas que van por la vida sin ningún rumbo, ningún sentido, sino que vamos orientados por la palabra de Dios, vamos orientados y sabemos nuestro destino final y sabemos que vivimos una vida con propósito en la tierra. Y que Dios, de alguna manera, a veces visible, a veces menos visible, está obrando en nuestra vida. Porque es importante recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque nos ayuda a reenfocarnos en Él. Y sabemos que sin Dios nada podemos hacer y nada hubiéramos hecho durante este año pasado. Ahora, recordemos algunas de las series de lo que Dios nos habló durante todo este año, desde este púlpito. Las palabras que Dios nos habló durante este púlpito, durante todo este año. El año lo comenzamos hablando acerca de hábitos que producen vida. Específicamente esta serie yo la prediqué desde mi oficina. Y hablaba al principio de cuáles son esos hábitos que usted debe cultivar desde el principio de año, ¿verdad? Hábitos positivos para que su vida sea fructífera al final de año. El propósito de esa serie era eso. Y que hay hábitos malos que afectan nuestra espiritualidad y nuestra vida. Y que si comenzamos el año con hábitos malos, vamos a terminar con hábitos malos. Ahora, es una buena pregunta a final de año. Ustedes preguntarse y yo preguntarme si tenemos esos buenos hábitos o malos hábitos en nuestra vida. Hablamos de la importancia de nuestra espiritualidad. Hablamos de la oración, la escritura y el ayuno como algunos de esos hábitos. Luego, hablamos en la segunda serie de la palabra que Dios nos había dado para el 2021. No te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Basado en la historia de Jacob. También esta serie la prediqué desde mi oficina. ¿Se recuerda? Al principio de año la iglesia estaba cerrada. Piensen en eso, no se olviden de eso. Yo estaba desde mi oficina predicando. Y esta serie fue basada en la historia de Jacob y yo visitamos los encuentros de Dios en los diferentes lugares con Jacob. Y cómo Jacob chocó con Dios, como en Mahanaim, en Peniel y en otros lugares. Y cómo Jacob, a pesar de ser un ser humano imperfecto, tenía un llamado de Dios y Dios lo bendijo a pesar de sus errores, ¿verdad? Y uno se identifica con la historia de Jacob porque este hombre tan imperfecto, aún Dios no le abandonó en sus imperfecciones. Y como iglesia, como seres humanos, Dios tampoco te va a abandonar a ti. Luego, la serie número 3 hablamos de las marcas de la iglesia. Ya esta serie nos movimos al santuario arriba. Estábamos en el Sisi arriba y allí comenzamos a reunirnos. ¿Se recuerdan de ese tiempo también?
Y hablamos que la importancia de las marcas de la iglesia. Una iglesia basada en el credo apostólico, una santa, apostólica y universal. Y se explica qué es la iglesia, qué es lo que hace a la iglesia, a pesar de que hay diferentes denominaciones, que hay diversidad y hay diferentes maneras de adorar a Dios. Dependiendo del contexto, hay algunas marcas que hacen la iglesia a la iglesia, que es Jesucristo, ¿verdad? Y estas características que debemos ser fieles como iglesia. Y esto lo aplicamos, ¿verdad?, a nuestro contexto hispano. Luego nos movimos a la serie de la realidad virtual de la iglesia, que también la prediqué arriba. Y esta serie, el propósito era de que la iglesia, viviendo en la era del COVID, no puede ignorar la realidad virtual. Hasta ese tiempo, hasta ese momento yo había predicado muchas veces en el mundo virtual, ¿verdad?, a través de Facebook, en línea, YouTube. Y como iglesia necesitamos pensar y repensar la importancia del mundo virtual, porque usted tiene su celular, usted tiene su Facebook, usted tiene su WhatsApp, usted tiene su Instagram, usted tiene su TikTok, usted tiene quizás Twitter, usted ve YouTube. Y cómo la iglesia puede pensar acerca de ese mundo que tiene billones de personas participando diariamente. Y cómo la iglesia busca estrategias para evangelizar y hacer discípulos en ese mundo virtual. Uno de los grandes retos de esta serie era que usted se convirtiera en un misionero, porque ya no tenía que ir a un lugar específico, sino que a través de su celular usted puede alcanzar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Usted puede identificar su pueblo, su país, su calle, su vecino, su amigo o amiga cuando usted era joven y puede evangelizarlo a través de las redes sociales, porque el mundo se hizo pequeño, la hiperconexión, ¿verdad?, que existe entre los seres humanos. La iglesia tiene que estar presente ahí. Y también se habló un poco acerca de la santificación de nuestras redes sociales y utilizarlas como instrumentos para alcanzar a las personas para Cristo. Amén. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, espero que se acuerden. Yo casi me acuerdo de memoria de algunas de estas cosas. Y luego nos pasamos hablando a esta serie de Lamentaciones. También fue arriba y hablamos específicamente del libro de Lamentaciones. Esta serie fue basada en este libro. Y a ese punto uno estaba meditando y pensando de muchas muertes. Usted quizás conoce a personas o ha tenido familiares que han muerto por causa del coronavirus. Y la iglesia no sabe qué hacer a veces con estas muertes, cómo procesar estas pérdidas, cómo crear espacios en su liturgia para poder lamentar, para poder quejarse, para poder presentar sus aflicciones. Y el libro de Lamentaciones nos enseña acerca de eso, de que sí en la iglesia y sí delante de la presencia de Dios hay espacio para lamentar, hay espacio para quejarse, hay espacio para llorar delante de la presencia de Dios. Y hablamos de por qué lamentar, el lamento de las mujeres, el lamento con esperanza y el lamento social. Pero el lamento de nosotros no es un lamento sin esperanza, sino que es un lamento de que sabemos que algún día Dios nos sacará de esta situación. Y que algún día vamos a alabar a Dios porque nos ayudó a pasar por este valle de sombra y de muerte. Lo importante es crear espacios en nuestra vida, en nuestra familia, para que poder lamentar. No solo es pachanga y alegría. No todo el tiempo usted está brincando y saltando. Hay tiempo que usted está down, está low, está depresivo, no se siente bien emocionalmente. Como dicen los gringos, ¿verdad? Está blue, que no se siente bien. Y hay que crear espacios para eso, porque Dios lamenta con nosotros también. Pero no voy a predicar de eso. Después hablamos de todavía el carácter cuenta. Esta serie fue inspirada en la importancia del carácter cristiano y lo que uno ve en el mundo alrededor, especialmente desde que comenzó la pandemia el año pasado, tanta corrupción, tanto racismo, tanta desigualdad. Y en un mundo corrupto necesitamos cristianos con carácter. En un mundo corrupto necesitamos cristianos
que sean íntegros, fieles, perseverantes, generosos, que sepan perdonar. Necesitamos cristianos y cristianas que no se corrompan, que representen a Dios. Y como iglesia tenemos que nosotros, a veces, con nuestro carácter, que ha sido formado por la palabra de Dios, por la iglesia, y por Dios mismo, por su Espíritu, tenemos que a veces trazar la línea. Hasta aquí llegamos. Esto no lo podemos hacer. Eso va en contra de mis valores. Eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Eso va en contra de lo que yo soy como persona, ¿verdad? Y el énfasis de esa serie era hablar acerca de la importancia de que todavía necesitamos personas con carácter y que tener carácter es importante. Y luego pasamos a hablar en esta serie de cristianismo incómodo. Estaba mirando algunos de estos sermones para acordarme de lo que hablaba. Y el cristianismo se ha acomodado mucho en nuestra cultura norteamericana y aún en nuestros países se ha acomodado demasiado. Y el cristianismo tiene que ser incómodo y el cristianismo te debe incomodar y me debe incomodar a mí. Y hablé de lo que es tomar su cruz, vivir en santidad, el amor, la verdad y cuál es nuestra misión. El cristianismo no es cómodo porque es contracultura. Es incómodo porque hay que morir al yo y hay que vivir para Dios y hay que servir a los demás. Por eso es que es incómodo. Hay que tomar nuestra cruz y seguir a Dios y seguir a Jesucristo. Por eso es que el cristianismo es incómodo. Porque amar a los demás es ser vulnerable a los demás. Amar a los demás es dar de lo que yo tengo a los demás. Por eso es que el cristianismo es incómodo. Y la persona de Cristo Jesús, vemos eso. Él viene a la tierra, sirve a los seres humanos, muere en la cruz, resucita. Y el cristianismo muchas veces tenemos que morir. Bueno, en la otra serie que hablamos, relacionada a este tema, es iglesia incómoda. El cristianismo es incómodo, la iglesia también es incómoda. Porque como iglesia venimos de diferentes lugares y venimos de diferentes países, somos de diferentes edades, de diferentes maneras de pensar, y es incómodo estar en comunidad. Pero esa incomodidad que experimentamos como iglesia es lo que nos ayuda y nos hace crecer. Que a mí no me gusta el hermanito tal, la hermanita tal, a mí no me gusta el pastor, tan siquiera. Ahí está en problema, pero no. Eso es lo que nos hace crecer como iglesia. Y en esta serie hablamos de personas incómodas, hablamos de diversidad incómoda, adoración incómoda y unidad incómoda, ¿verdad? Ser iglesia es ser incómodo. Porque lidiamos con personas que fuera de estas cuatro paredes quizás usted nunca se relacionaría con ellos o ellas. Pero en el contexto de iglesia nos relacionamos todos unos con otros. Somos diversos y somos diferentes. Como una nota, este sermón de personas incómodas es uno de los sermones ahora que está creciendo mucho en Facebook. Vaya a nuestra página de Facebook, al final le voy a invitar y vea cuáles son los sermones que han sido más vistos. Este de personas incómodas está trending en la página de Facebook de la iglesia. La gente le gusta escuchar este tipo de temas, no sé por qué. La iglesia es un lugar de crecimiento, de adoración a Dios, y no significa de que la iglesia está hecha para una sola persona. La iglesia está hecha para todos y tenemos que aprender a vivir en diversidad. Y esto es la clave del crecimiento. Luego hablamos acerca de el rol de la mujer en la iglesia latina. Yo tengo dos series favoritas y una de ellas es esta. Esto quedó en el mes de octubre cuando hablamos de celebrando nuestra herencia latina, de lo que significa ser hispanos. Y específicamente este año decidí enfocarlo en la mujer. ¿Quiénes son la mujer dentro de la iglesia latina y dentro de la iglesia en general? A través de la historia humana, a través de la historia del cristianismo, vemos que la mujer no tiene un rol protagonista o protagónico en ninguno de los libros, en ninguno de los eventos mayores
que hayan pasado en la historia del cristianismo, porque usualmente son los hombres. Y no significa que la mujer no estaba presente, la mujer ha estado presente, pero quien escribe la historia han sido hombres. ¿Cuál es el lugar de la mujer en la teología? ¿Cuál es el lugar de la mujer en el liderazgo? ¿Verdad? Especialmente en el contexto latino. Hablamos de la teología de la abuela, cómo la abuela nos ayuda, ¿verdad? Y siembra teología en nosotros. Hablamos de lo que significa ser madres en el exilio, el borde y resolviendo la lucha, que ha sido uno de mis sermones favoritos, poniéndole punto final a esas cosas, a esas luchas que han tenido las mujeres. Y quien pone el punto final a eso, a veces son las mujeres y a veces son los hombres que tenemos que poner punto final a muchas de las cosas, injusticias que sufren nuestras mujeres. Y en este contexto de Estados Unidos a veces tienen una doble marginalización. El ser mujer y el ser migrante, ¿verdad? Y no ser de este país. Y esto tiene que haber un punto final con esto. Y luego pasamos a hablar acerca de la cara pública de la iglesia. La cara pública de la iglesia, esta es la otra favorita serie. Estas son mis dos series favoritas, el rol de la mujer en la iglesia nativa y la cara pública de la iglesia. ¿Cómo la iglesia puede testificar en la esfera pública? ¿Qué es lo público? Y hablé de asuntos de migración y lo que significa también ser profetas públicos. Y David Mote nos habló de lo que significa ser cristianos en un contexto de guerra. La iglesia debe interactuar con la sociedad. Y usted debe interactuar con la sociedad. Como individuo y como iglesia debemos interactuar en la sociedad en la cual vivimos. No podemos ignorar las cosas que pasan en la sociedad. No podemos dejar la sociedad que los malos, que la gente sin valor, algunos no son cristianos, que no son cristianos o que no tengan valores y una moral que se alinee con Dios, tomen decisiones. Si no queremos eso, la iglesia entonces tiene que interactuar con los asuntos que están aconteciendo en la sociedad. Número uno, porque la iglesia es una institución social. Y número dos, porque usted es miembro de la sociedad. Usted es parte de la sociedad. Usted tiene una voz en la sociedad. Es verdad que como grupo minoritario que somos aquí en los Estados Unidos quieren acallar nuestras voces. Quieren que no digamos cosas, que nos quedemos tranquilos. Eso pasa mucho. Pero nosotros tenemos que seguir empujando y sí tenemos poder como minoría. Y sí como minoría podemos crear cambio. Entonces la iglesia debe interactuar con la sociedad. Y la última serie que predicamos este año fue acerca de Jesús al borde. El propósito de la serie es hablar de la historia de Navidad, pero también contextualizarlo al contexto latino. Dios no es un Dios extraño a nuestras situaciones, no es un Dios extraño a las cosas que nos pasan. Dios no es un Dios extraño a nuestras experiencias humanas. Y Jesús, como era el tema de la serie, al borde, hablé de Jesús como migrante, su experiencia de migración del cielo a la tierra y todo lo que tuvo que dejar y exponerse. Jesús como refugiado, su experiencia en la cual él y su familia tuvieron que irse a Egipto por causa de la persecución, y Jesús como extraño, como en su propia tierra no lo reconocieron y siempre fue un extraño que no lo recibieron. Y esto lo apliqué también a nuestro contexto latino. La experiencia de Dios no es tan diferente a la historia de nosotros. Él se identifica en nuestra historia y nosotros podemos encontrar espacio en su historia con nuestra historia que vivimos como seres humanos en esta tierra extraña en los Estados Unidos. Hermanos, usted puede ver todo lo que Dios ha hablado en este año. Toda la palabra que Dios nos ha dado y nos ha hablado en diferentes áreas de nuestra vida. Y cómo Dios ha sido bueno. Especialmente yo como predicador, todas las horas puedo ver aquí que yo he invertido en esto, en oración, en estudio y en hablarlo. Quizás este año lo dormí en alguno de estos sermones.
Quizás en alguno de estos sermones Dios le habló y le ministró directamente, otros no tanto. Pero nunca Dios ha parado de hablar a nosotros como iglesia y aún a mí como pastor. Ha sido un año quizás para algunos buenos, para otros quizás ha sido un año malo. Pero haya sido bueno o malo, o haya sido agridulce, como quiera debemos adorar a Dios. Como decía el profeta Habacuc, no importa si hay ovejas, si hay fruto, si hay alimento, con todo yo te voy a adorar. Y si miramos atrás a este año, Dios ha estado con nosotros. Con hombres y mujeres. Dios ha estado contigo. Creo que estamos aquí todos enteros. A nadie le falta una parte del cuerpo que yo sepa. Y estamos aquí. Hemos vivido momentos difíciles. Hemos tenido que reajustarnos. Como dije al principio del año comenzamos yo predicando solo. Y al final de año, después estuvimos arriba, después bajamos. Y ahora estoy aquí con ustedes y en vivo. Al principio de año tuvimos mucho tiempo sin el grupo de adoración. Y al final de año terminamos con un grupo de adoración. Dios ha sido bueno. Y si usted lo pone a su vida personal, usted puede analizar también. Ha tenido momentos malos, los regulares, y quizás también ha tenido momentos buenos. Yo le invito en esta última semana a hacer 3 cosas para ir concluyendo en esta mañana y cerrar con una oración. Recuerda 3 cosas que Dios haya hecho por ti. Te invito a que las escribas, ya sea en un papel o ya sea en su celular, y que adores a Dios por eso. Al final eso es lo que hizo el salmista en el Salmo 77. Me acordé de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y eso es lo segundo que le invito a hacer. Comparte esas 3 cosas con alguien más. El salmista decía, voy a acordarme de lo que Dios ha hecho conmigo. Lo voy a adorar por eso. Y le voy a hablar a la gente lo bueno que Dios ha hecho conmigo. Las maravillas que Él ha hecho conmigo durante este año. Piensen en eso, iglesia. Estoy dando esta misión a ustedes. Número 3. Escucha un sermón de este año de la página de Facebook de la iglesia y compártelo con alguien. Quizá una de estas series, algún sermón le habló más que otro. Yo te invito a que lo escuches. A veces yo escucho mis propias predicaciones. Usualmente yo me escucho predicar el domingo como 3 veces. Una vez en Facebook, una vez en YouTube. Y me escucho predicando mientras hago otras cosas. Y este año, esta semana visité un sermón mío y yo dije eso. Yo no me acuerdo ni lo que yo digo. Y yo dije eso. Wow, eso está bueno, eso está profundo. Dios me usó ahí. Hermano, tómese tu tiempo esta semana, ya sea en la página de Facebook, y escuche un sermón de esos viejos y compártalo con alguien. Y escuche lo que Dios nos ha hablado como iglesia. Como pastor, cuando yo pienso en el sermón, yo pienso, ok, Dios, ¿qué tú quieres hablarle a la iglesia? ¿Qué la iglesia necesita? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? Trato de escuchar a Dios en oración, en meditación y aún en mi mente. Luego lo escribo. Después que lo escribo, lo echo a un lado. Sigo meditando y pensando. Y luego cuando lo releo, hago unas notas adicionales que son las que ustedes ven en azul. Usualmente que Dios me dio algo nuevo.
Así que, hermanos, pensemos en esto en este nuevo año. Y